Buenos días compañeros y alumnos, hoy les hablaré sobre el renderizado en V-Ray SketchUp. En este video aprenderás a hacer un render y que este render se vea bien, o sea que no se vea como un render primerizo, sino que ya se empiece a ver calidad. Y también te explicaré sobre el proceso de renderizado, así como algunos conceptos con los cuales te vas a topar en su aprendizaje, sin profundizar mucho en ellos, ya que este video su función es que sirva como una base sobre la cual van a comenzar. Y les voy a dar una ligera introducción porque este video se enfoca en estudiantes primerizos o principiantes que quieren aprender a hacer un render. Un render es una vista realista del modelo 3D que tienes en SketchUp. A eso se le dice render. Y V-Ray es un programa que se le instala a SketchUp, porque V-Ray no viene con SketchUp, sino que lo tienes que conseguir e instalarse el programa. Una anécdota que yo tuve al comenzar a hacer renders es que yo no valoraba a los que hacían los renders, valga la redundancia, porque yo pensaba que hacer un render solamente significaba apretar un botón de renderizado y que la máquina hiciera todo, cosa que se puede, pero no da buenos resultados porque da imágenes de muy poca calidad y renders muy pobres. Así que yo estaba equivocado, porque hacer un buen render significa aprender a utilizar la herramienta de V-Ray y sus funciones. Y también el renderizado lleva su tiempo, en el cual también involucra el programa de Photoshop. Y ahora comenzamos con este modelo que tengo aquí, que es muy simple, simplemente es un cuarto. Primeramente tenemos que buscar la vista la cual queremos renderizar. Entonces yo me muevo aquí en el modelo y voy a buscar una vista. Por ejemplo, yo puedo querer tener una vista del exterior. Y aquí busco y me muevo. Y supongamos que quiero esa vista. Dije, ya la encontré. Sobre esta vista quiero renderizar. Entonces debemos de guardarla. Y la guardamos dándole en la pestaña de escenas y apretando en el símbolo de más. Es importante guardar las escenas porque dentro del modelo nos vamos moviendo y vamos perdiendo esa vista, y en vez de regresar a ella manualmente, podemos regresar a ella simplemente dando de doble clic a la escena que creaste. Por ejemplo, yo aquí creo una escena de una vista interior del cuarto. Entonces le doy doble clic y ya me manda a la escena que creé. Continuamos con la configuración de la cámara y la salida del render en el editor de V-Ray. Si yo hiciera un render así en esta vista actual y le pico en este icono de tetera que ahí dice render, me estaría generando un render oscuro, así como este que se alcanza a ver. Aquí le voy a poner en stop, en parar, porque aquí ya tengo la imagen. Entonces me daría una vista de un render oscuro como está este. Esto por lo regular ocurre en los renders interiores, que se ve oscuro. Hay veces que solamente se ve la luz de la ventana. Y esto se arregla con la configuración de la cámara. Entonces para esto entramos al editor de V-Ray que está en este icono y dice Accede Editor, y nos manda al editor donde encontraremos 4 iconos. Uno que se refiere a los materiales, otro a las luces, el cubo a la geometría y este que es el de configuración.
Entonces le damos en la configuración y nos metemos a la pestaña que dice cámara. Ya aquí nos vamos al apartado que dice exposure o exposición y modificamos este valor que dice exposure value, que es valor de exposición. Si tú lo aumentas se va a ver más claro, porque esto significa la luminosidad que puede captar la cámara. Entonces tú aquí vas jugando, lo vas aumentando y vas jugando con este valor hasta que tengas la claridad del render que tú quieres. Por ejemplo, yo puedo poner acá y ya después te vas a render output. En esta parte tú notarás que aquí hay dos valores, 800 y 450, que están por defecto, que es el ancho y el alto del render que va a salir. Estos valores se pueden modificar. Puedes hacerlos más altos y más bajos, y esto es lo que se refiere al pixelado. Por ejemplo, si tú bajas esta cantidad a 400, vas a notar que el render va a salir más pixeleado, y si tú se lo subes vas a ver que va a salir más nítido, más delineado. Tú debes de jugar con este valor en un punto donde tu render se vea bien y no tarde mucho en hacerlo, porque al aumentar este valor también va a aumentar el tiempo en que la máquina se va a tomar en hacerlo, dependiendo de la máquina que tengas. Entonces yo lo voy a dejar ahí y de nuevo le damos en el icono de render. Y ya estamos notando que nos está generando un render ya más claro. Le voy a dar stop porque yo ya lo tengo aquí. Así como este, donde ya vemos que ya está claro porque ya modificamos el valor de exposición de la cámara. Y que quedó de un render oscuro a un render más claro. Ahora vamos en una parte muy importante del renderizado, que es la modificación de los materiales. Como podemos ver en esta vista, hay materiales que se ven como plástico, que se ven mal, como es el caso de la madera. Vemos que esta madera no se ve como madera, sino que se ve como plástico, o en el caso de este tubo, que es de metal, no da ese efecto de realidad. Y un poco también la mesa de noche y la lámpara. Entonces para eso se modifican los materiales, y esta modificación de los materiales va a hacer que tu render se vea más realista y que tenga mayor calidad. Entonces nos vamos al editor de materiales y ahora nos vamos al icono de materiales, y aquí por ejemplo puedo seleccionar un material, tomar la muestra del material y ya me lo selecciona el editor. Y en esta parte que está acá son todas las propiedades que tiene este material, y estas propiedades se pueden modificar. Como por ejemplo, yo abro esta pestaña y aquí hay otra pestaña de difuso, y yo puedo modificar este valor, pero les voy a mostrar el de reflexión porque este es un valor muy notorio. Si yo aumento aquí el color de reflexión hasta acá, vemos como el material cambia y se ve más brilloso. Y aquí también puedo modificar esto y vemos como las propiedades van cambiando. O también me puedo ir a refracción y aumento el color de la refracción, y vemos que el material ya parece como si fuera cristal. Y entonces
Así tú vas modificando las propiedades de los materiales hasta que obtengas un material que se vea más realista. Yo, yo comúnmente, yo no modifico todos los materiales, simplemente algunos, porque yo uso la biblioteca de materiales que tiene V-Ray. Y estos materiales, como se ven bien, ya no los tengo que andar modificando. Y entramos a esta biblioteca con esta flechita que tiene acá. Y aquí ya vemos todas las carpetas de materiales que hay, que en este caso está concreto, y aquí vemos todos los concretos que hay. Aquí podemos elegir uno. Hay cristal, cristales, y en mi caso voy a querer madera. Entonces aquí tenemos diferentes maderas. Y para seleccionar uno de esos materiales lo tenemos que pasar a esta lista de materiales que está acá. Y ya vemos que lo tenemos acá y ya está seleccionado. Y con esta herramienta de pintar materiales podemos pintar lo que queremos cambiar. Pero también hay otras formas de pintarlo. Por ejemplo, tú aquí das clic izquierdo y también hay otras formas, por ejemplo, aplicar selección, que se ocupa mucho. Entonces tú vas modificando tus materiales para que vayan quedando más realistas, y tú pasas de un render como este a tener un render así. En esta vista yo modifiqué el cristal. Como vemos, ya el cristal ya no se ve simplemente gris, sino que ya se ve como un reflejo. También cambié el tubo que sostiene la cortina y también un poco del material de la mesa de noche y la lámpara, que se percibe muy poco. Y como vemos que ha mejorado nuestra vista. Antes la teníamos de esta forma y ahora la teníamos de esta manera. Y ya vamos cambiando esos materiales que parecen como de plástico. Y ahora aquí cabe mencionar que uno llega con sus renders hasta donde uno quiere. Yo, por ejemplo, yo no, yo no modifico todos los materiales de mi render. Simplemente modifico aquellos materiales que son muy vistosos y que se ven mal. Porque yo no necesito un render demasiado realista. Simplemente necesito un render que se vea bien, pues. Yo por lo regular no modifico todos los materiales, y así ustedes pueden modificar simplemente algunos materiales que hacen que el render se vea feo, o si quieren una mejor calidad y que su render se vea mejor y más realista, pueden modificar todos los materiales que ustedes crean que se ven mal o que se podrían ver mejor. Y también les podría decir que esto de los renders y esta modificación de los materiales también es algo de percepción. Es, es también como tú ves al mundo, tienes que pasarlo así al material, porque tienes que saber percibir qué se ve realista y cómo no se va a ver realista. Bueno, llegamos a la última parte del video. Ya que tú modificaste tus materiales y ya hiciste el render, como aquí que ya se muestra en la pantalla, que ya te dio la imagen del render, esta imagen tiene unas propiedades que se pueden modificar. Tú le das aquí abajo donde dice Show Corrections Control y te va a mostrar esos parámetros que se pueden modificar de esta imagen. Aquí tenemos dos palomitas que significa que esas propiedades están activadas. Entonces tú aquí vas jugando con esos parámetros hasta que obtengas un render que te guste, o que obtengas un render que se vea mejor. Por ejemplo, yo la aprieto aquí en esta pestaña y dice temperatura.
y yo muevo este parámetro y vemos que la imagen se empieza a hacer como más fría. Ya vemos que se ve como azul y la muevo hacia el otro lado y ya se empieza a ver como quien dice más caliente, más amarilla. Entonces estos parámetros se pueden modificar. Aquí tenemos otros parámetros que es la saturación y los movemos. Pero primero tengo que apretar la flechita. Ok, entonces movemos y aquí vemos que cambia el color y en esta parte vemos que que tiene más saturación. La saturación se aumenta o se baja, y en esta donde vemos que la imagen se hace más oscura o más blanca. Bueno, todos estos parámetros los puedes modificar hasta, hasta donde tú sientas que se ve bien, o hasta donde creas que es el render que tú quieres. Un concepto, hay dos conceptos que te vas a topar en el aprendizaje de los renders, que yo creo que son los más básicos, o con los que uno mucho se topa, porque yo cuando comencé a aprender, muchos decían ese tipo de cosas y yo no las entendía. Una, que es que tu render salga quemado. Esto se refiere que un render salga quemado es que tiene sobreexposición, o sea que tiene una sobreexposición de luz en algunas partes. Como por ejemplo, en esta imagen hay partes que están quemadas, como por ejemplo es esta, que parece que como que vislumbra esta parte y un poco la sábana. Entonces nosotros podemos bajar esa sobreexposición apretándole en este iconito que está abajo, que significa Force Color Clamping. Le damos y desplegamos esta pestaña que es de exposición y bajamos la exposición, no toda, sino que en un punto intermedio, porque si la bajamos toda no sería un render realista. Entonces tenemos que bajarla un punto en un punto intermedio. Y ya después quitamos esto. Y estas partes se le dicen que están quemadas. Lo puedes bajar hasta donde tú consideres que es correcto. Yo lo voy a bajar un poquito más. O lo voy a bajar todo para que sea más. Entonces aquí lo vemos. En esta parte también se veía muy blanco. Y ya se quitó, ya no se ve tan blanco. Otra cosa con la que te vas a topar es el ruido. El ruido se refiere a todos estos puntitos que aparecen de colores que están en la imagen. O sea que porque aquí no se ve un color uniforme, o estos puntos se ven uniformes, sino que se ven demasiados puntos. A eso se le llama ruido. Y eso también se le puede quitar. Pero en este caso no lo vamos a ver porque también ese proceso es un poquito más largo. Ya para terminar vamos con el uso de Photoshop en los renders. A esto se le dice postproducción y se usa Photoshop para mejorar la imagen o ponerle cosas. Como por ejemplo, hay veces que en el modelo 3D uno no puede poner demasiados árboles o personas porque el modelo se empieza a poner muy pesado y no todos tenemos una computadora que aguante proyectos 3D muy pesados. Entonces, comúnmente se utiliza Photoshop para poner árboles, imágenes de árboles,
personas, animales, vegetación, etcétera, inclusive también autos, a un render. Y como pueden ver aquí ya usé Photoshop en esta imagen, y aquí por ejemplo le puse la imagen de este paisaje que se ve en la ventana. Yo esta imagen la puedo mover, y es algo que no se podía hacer en el editor de V-Ray. Para eso se utiliza Photoshop, que es más a la modificación de las imágenes. Y pues con eso terminamos, chicos. Nos vemos luego.